nunca se postran, que no se conforman al mundo y su placer. Hombres de vida consagrada y corazón que busca tu gloria conocer. Hombres que creen tu palabra, llenos de valor y profunda convicción. Hombres firmes en la roca, que tu verdad proclaman con gran pasión. Confesamos que tú eres nuestro Dios, no hay otro, no hay otro. Seguiremos el llamado de tu voz, no hay otro, no hay otro. Fieles discípulos de Cristo, que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante Él se postran y por el Evangelio su vida dan. Confesamos que tú eres nuestro Dios, no hay otro, no hay otro. Seguiremos el llamado de tu voz, no hay otro, no hay otro. Mueve hoy, Señor, nuestro corazón, hazlo atento a tu verdad. Ven, renuévanos y confórmanos para hacer tu voluntad. Mueve hoy, Señor, nuestro corazón, hazlo atento a tu verdad. Ven, renuévanos y confórmanos para hacer tu voluntad. Confesamos que tú eres nuestro Dios, no hay otro, no hay otro. Seguiremos el llamado de tu voz, no hay otro, no hay otro. Confesamos que tú eres nuestro Dios, no hay otro, no hay otro. Seguiremos el llamado de tu voz, no hay otro, no hay otro. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Soy la hermana Balbina Galván. En esta mañana le doy gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio de poder participar en este culto, que aunque es a través de la tecnología, pero es para la honra y la gloria de su nombre. Bienvenidos sean, hermanos, en esta mañana a este culto. Yo quiero
participarles, hermanos, de un pequeño testimonio. Como ustedes saben, aún no tengo trabajo, pero le doy gracias a Dios porque a pesar de eso, Dios no ha dejado de suplir mis necesidades. Gracias a Dios mi despensa ha estado llena, ya que llegaron los víveres a través del gobierno y a través de ustedes como iglesia. Yo tenía la preocupación económica, hermanos, porque tenía que pagar la renta de la casa donde habito y no sabía qué hacer. Pero un día tuve la visita de unas hermanas y platicando de esta situación, ellas me dijeron: hermana, usted tiene el don y el talento de cocinar muy rico. ¿Por qué no usa esos talentos y hace algo para vender? Y yo dije, sí es cierto, es buena idea. Y le doy gracias a Dios porque ha hecho posible esto. Le doy gracias a Dios, le doy gracias a todos ustedes, ¿verdad? Porque han hecho posible de que haya economía en mi hogar. Pues han comprado mis productos y me ha ido muy bien en las ventas, hermanos. Pues Dios me ha bendecido y además no solo me ha bendecido en las ventas, sino que también me dio una bendición muy grande con mi rentero, porque yo estaba preocupada, ¿verdad?, por la renta, pero una semana antes de que me tocara pagarla, vino él con su esposa a hablar conmigo y me preguntó: señora, ¿tiene usted trabajo? Y yo le dije no, pero no se preocupe por la renta, yo voy a ver la forma de pagarle, le dije. Y él se quedó callado un momento y se me quedó mirando y la verdad me sorprendió, porque cuando abrió su boca fue para decirme: no señora, no se preocupe, ahorita estamos en el tiempo de ayudarnos unos a los otros. Cuando usted tenga trabajo volveremos a comenzar. Y me dijo que él y su esposa están muy a gusto, que yo sea su inquilina y que me van a ayudar el tiempo que sea posible. Y es por eso, hermanos, que yo estoy muy agradecida con Dios, porque pues qué persona hace eso, ¿verdad? Yo he visto en la televisión que muchas personas están siendo desalojadas de sus casas porque no han podido pagar la renta. Y a mí Dios me trajo esta bendición con mi rentero, ¿verdad? De decirme que pues que no me preocupe, que ya cuando yo empiece a trabajar volveremos a platicar y volveremos a comenzar con lo de la renta. Por eso yo le doy la honra, la gloria y la alabanza a Dios, porque la verdad todo esto me ha sacado lágrimas, hermanos, y no lágrimas de tristeza, sino lágrimas de felicidad, porque podemos ver que aún gente que no conoce de Dios tiene buen corazón. Le doy gracias a Dios por eso, hermanos, y a ustedes, porque en todo momento no me han dejado sola. Dios los bendiga. Hermanos, en este momento estamos contentos, estamos gozosos y queremos darle las gracias a Dios por la vida de todas nuestras jovencitas que han cumplido años en esta semana. Ellas son Karen, Abigail, las gemelas Viviana y Liliana. Gracias a Dios por su vida, gracias a Dios por permitirles cumplir un año más de vida. Y también, hermanos, nos gozamos por el matrimonio de nuestros hermanos Godínez y deseamos Dios les conceda muchos años más juntos. Ahora, hermanos, vamos a tener una lectura bíblica. Si tienen su Biblia a la mano, hermanos, es el Salmo 62, del 5 al 7, y la palabra de Dios dice así: alma mía, reposa solamente en Dios, porque de Él procede mi esperanza. Solamente Él es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Amén, gloria a Dios por su palabra, porque Dios es nuestro refugio, hermanos. ¿De quién dice la palabra que de quién viene nuestro socorro? Más que de Él, hermanos, solamente de nuestro Dios Todopoderoso. Ahora, hermanos, les invito para que hagamos una oración para dar inicio a nuestro culto de alabanza. Oremos, hermanos.
Señor, te damos gracias por este día que nos regalas para poder alabarte. Señor, te pido recibas nuestras alabanzas como un perfume de aroma agradable, Padre, y te pido que te goces, Señor, con la alabanza de nuestra boca y de nuestro corazón. Te pido, Señor, unge al grupo de alabanza, Señor, úngele sus gargantas, úngele sus cuerdas vocales, Padre, para que su alabanza llegue, Señor, hasta tu presencia, Padre Santo. Permítenos, Señor, a través de esa alabanza, a través de nuestro canto, Señor, poder ministrar tu presencia, Padre Celestial, y ser agradables delante de ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Te alabamos, Padre. Recibe nuestra alabanza. Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde yo no iré, pero una cosa sé, y es así comprendo, que mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Él me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Yo no comprendí cómo me sentí cuando el Señor me perdonó, pero una cosa sé, y eso sí comprendo, que mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Él me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirá. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Alabar, servidores del Señor, alabar el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, se ha alabado su nombre. Grande sobre todas las naciones el Señor, y por encima de los cielos su gloria, gloria. ¿Quién
como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya. Él levanta del polvo al desvalido, del estiércol hace subir al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Él asienta a la estéril como madre de hijos jubilosa. Grande sobre todas las naciones el Señor, y por encima de los cielos su gloria, gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra? Aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya. Amén. Lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Alabar a nuestro Dios en su santuario, en la hermosura de su cielo, por sus proezas alabar a Él. Alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar. Alabarle con el alegre pandero, con el candor de la danza, canta con gozo al Señor. Alabarle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo y resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Alabar a nuestro Dios en su santuario, en la hermosura de su cielo, por sus proezas alabarle a Él. Alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar. Alabarle con el alegre pandero, con el candor de la danza, canta con gozo al Señor. Alabarle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo y resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Amén. Como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, Señor, el alma mía. Cuando vendré y me presentaré
presentaré delante de ti, Señor. tengo sed de ti. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche, mientras me dicen, Señor, ¿dónde está tu Dios? Y al recordar todas estas cosas, mi alma derrama un Padre dentro de mí, porque te abates, oh alma mía, porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía, mi Dios. Dios mío, mi alma está batida, mas confiaré, Señor, en tu misericordia. Y por las noches mi canto será a ti, y mi oración será sí para ti. Porque te abates, oh alma mía, porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía, mi Dios. Aquel que su vida dio, es a quien el Padre todo entregó, al humilde y ciego Dios, nombre sobre todos y todo el reino. Cordero inmolado, eres digno. Ven, oh Cristo, el Espíritu y la esposa decimos ven. Ven, oh Cristo, el Espíritu y la esposa decimos ven. Que tanto nos amó, que nuestros pecados con su sangre
decimos ven, no, Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven. Gracias a Dios porque podemos alabar a nuestro Dios, porque podemos cantarle, porque podemos estar unidos como iglesia, como pueblo, a pesar de que no podemos estar físicamente, pero virtualmente podemos estarlo, hermanos. Brindémosle hoy en este día a nuestro Dios toda nuestra alabanza. Ya le hemos cantado, ahora brindémosles toda nuestra alabanza poniendo atención a la palabra que trae a nosotros en este día. Bendecimos la vida de su siervo, del pastor que nos trae la palabra en este día. Yo les invito a que hagamos una oración por él, para que Dios lo use, para que Dios sea hablando a través de su siervo y que la palabra que él nos hable en este día sea para edificarnos, pero también para que redarguya, para que nos guíe y para que nos corrija si en algo estamos fallando. Oremos. Señor Jesús, en tus manos ponemos a tu siervo, pidiéndote que seas tú con él en todo momento, usándolo, Señor, conforme a tu voluntad. Bendícelo, Padre, dale sabiduría, pero también dale humildad, para que toda palabra que salga de su boca sea para bendecir y para edificar, Señor. Llena su corazón de ti, Señor, para que todo lo que haga para tu obra, Señor, sea para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Sea con un corazón sincero y agradable delante de ti, Señor. Te pido, Señor, todo esto, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Sé tú con tu siervo, Padre Santo. Llena su corazón de ti, Padre, porque dice tu palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, Señor. Llena su corazón de tu amor, Señor, para que él pueda compartirlo con todo tu pueblo, Señor, con todos tus hijos, mi Dios, a través de todas las predicaciones, de toda la palabra que él comparte, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, ayúdanos a ser entendidos, Padre Celestial, que este no sea un culto más, Señor, sino que sea, Señor, algo que quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y que podamos poner en práctica, Señor, la palabra que hoy oigamos y aprendamos en este día, Padre. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús, Señor, confiando, Señor, en que tú estás con nosotros, mi Dios eterno, y que tú vas a hacer la obra en este día, Señor, ya que tú, Señor, cada día, Señor, traes nuevas misericordias a nuestras vidas, Padre. Te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Agradezco al Señor nuevamente por la oportunidad que me da de compartir con ustedes en este domingo la palabra del Señor. Les comento que una hermanita de la iglesia a la que queremos mucho nos había recordado acerca de una muy buena costumbre que ustedes tienen ahí en la congregación, que es de que cada domingo la esposa del predicador en turno hacía la oración por la predicación. Entonces quiero aprovechar ahora para poder presentarles también a mi esposita. Ella es Karina. Y les comento también que, bueno, tenemos dos pequeñitos, uno de 6, otro de 3 años. Y primeramente Dios, en unas semanas vamos a recibir a nuestro tercer pequeñito, bueno, pequeñita. Y si Dios lo permite va a estar con nosotros en la primera semana de agosto, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, ella es mi esposita. Que el Señor les bendiga, hermanos, y espero que la palabra de hoy también sea de bendición para ustedes. Que el Señor le bendiga mucho sus vidas en este tiempo difícil que estamos viviendo a lo largo del mundo, por todo lado. Y bueno, permítanme entonces orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque hoy tú nuevamente le das la oportunidad a Edgar, Señor, de compartir la palabra. Te rogamos que tú estés con él, Señor, que seas tú el que hable y hable a cada corazón, Señor. Sensibiliza corazones y permite, Padre, que tu palabra no llegue, Señor, a espacios vacíos, Señor, sino que tu palabra como tú llenen todo. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel y nos das oportunidades que a veces ni las entendemos ni las merecemos. Te amamos tanto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Bien, entonces
Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Filipenses. Ustedes recuerdan, hemos estado hablando acerca de esta carta los últimos domingos y como habíamos comentado en los domingos anteriores, para poder comprender un poquito lo que Pablo está haciendo en cada uno de estos pasajes, es muy útil conocer cuál es la manera en la que Pablo estructuraba estas cartas. Habíamos comentado que en lo general vamos a darnos cuenta que en las cartas de Pablo la primera parte es una sección que llamamos doctrinal, de enseñanza, en la que Pablo coloca una base fundamental para lo que va a hablar después en la segunda parte, que es en donde se concentra más en la parte práctica. La parte práctica entonces se entiende por comprender primero lo fundamental, lo doctrinal. Eso es sumamente importante, porque si solamente vamos a la parte práctica puede ser algo muy bueno, pero no lo vamos a hacer por la razón correcta. Es por eso que en los primeros domingos hablamos primeramente del enfoque adecuado, que era algo que entendíamos que Pablo estaba comentando en el primer capítulo, y él mencionaba que el enfoque entonces es hacer discípulos a través de amar a la iglesia, amar al Señor y tener un servicio sacrificial para con todos. En el segundo capítulo nos concentramos en lo que parece que es central en ese pasaje, que es la actitud de Cristo, y esa es una característica de una iglesia que está madurando, que está creciendo en el Señor constantemente, una actitud que se asemeja cada vez más a la de Cristo, quien no estimó el ser igual a Dios, sino que Él se humilló a sí mismo, tomó forma de un hombre, tomó forma de un siervo, y después se humilló hasta la muerte, y una muerte horrenda, una muerte de cruz, como la que nadie más podría haber sufrido por la causa que Él sufrió. Y en el tercer capítulo hablábamos acerca de que ya Pablo comienza a darle un quiebre hacia lo práctico, y él básicamente nos lleva a pensar que estas primeras cosas de las que nos habló no deben estar solamente colocadas en nuestra mente para poder recordarlas o contestar adecuadamente, sino que tienen que manifestarse en una convicción adecuada, como la que él, inspirado por el Espíritu Santo, menciona a la iglesia como ejemplo, alguien que tenía mucho que ganar humanamente hablando, pero que él decide perder todo por causa de Jesucristo, y aún perder su vida si era necesario. Esa era una convicción que debía mostrarse en algún momento. Y llegamos entonces a la parte más práctica, que es el capítulo número 4. Bueno, desde el capítulo 3 veíamos algunas cosas muy prácticas, pero en el capítulo 4 Pablo se concentra en el diario vivir de la iglesia. Y lo que vamos a ver hoy entonces, hablando acerca entonces de las características de una iglesia que está creciendo, una iglesia madura, lo que vamos a concentrarnos hoy es en la vida diaria de una iglesia que realmente está creciendo, que realmente está madurando en Jesucristo, a través de este pasaje, el capítulo número 4. La vida correcta de una iglesia que está creciendo. ¿Cómo se ve entonces? Si hemos entendido bien todo lo que Pablo nos ha explicado en los primeros versículos, ¿cómo entonces debería verse nuestro diario vivir? Otra vez, hemos dicho esto durante todos estos domingos. La vida cristiana no es solamente de instantes, de momentos, de días o de actividades específicas. La vida cristiana se manifiesta así en esos domingos, en esos miércoles, en esos sábados, en las veces en las que nos reunimos, pero en realidad se debe mostrar cada momento, cada instante de nuestra vida, donde sea que estemos, con quien sea que estemos, en la actividad en la que estemos. La vida cristiana, la iglesia, usted y yo, debemos tener esas mismas características siempre. Y esto es algo que Pablo va a mencionar aquí, porque en realidad va a enfocarse primero en algunas cosas que tienen que ver con nuestra vida diaria, o en cosas que quizá con el paso del tiempo hemos llegado a pensar que no tienen tanta importancia, porque al final de cuentas estamos sirviendo. Bueno, Pablo dice claramente eso no es posible. La vida, la verdadera vida, la vida correcta de alguien que ha entendido lo que tiene que hacer en la tierra, quién es Jesucristo y cómo tiene que comportarse, entonces tiene que verse de una forma muy particular. En las demás cartas, Pablo toca otros puntos. Vamos a concentrarnos en lo que Pablo menciona en este capítulo 4 de Filipenses.
Versículo número 1. El apóstol Pablo entonces culmina diciendo: así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Digo culmina porque es básicamente su conclusión de lo que vino diciendo en el capítulo anterior, de la firmeza, de la convicción que la gente debía tener en los momentos difíciles, en los momentos oportunos. Y él dice, tienen que mantenerse firmes. De nada nos sirve saber lo correcto si cuando llega el momento de manifestar lo correcto, de hacer lo correcto, tomar las decisiones adecuadas, no lo hacemos. Y Pablo entonces se mete en cosas muy cotidianas quizá en nuestra vida de iglesia o en nuestra vida particular. Pablo menciona primeramente, miren en el versículo número 2, Pablo dice de esta forma: ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía, es decir, que sean del mismo sentir, eso es lo que significa esa parte, en el Señor, que vivan en armonía en el Señor. Pablo nos está mostrando aquí algo. ¿Cuál es una característica de la vida correcta en una vida de la iglesia? Bueno, ¿sabe qué? Si tuviéramos que personalizarlo, lo primero que teníamos que pensar es que una característica de la vida correcta en una iglesia cristiana es que nosotros tenemos que tener una buena relación con nuestro prójimo. Una buena relación con nuestro prójimo. Debemos aprender a arreglar nuestras diferencias interpersonales. Ahora, usted me va a decir, claro, eso es obvio, debemos tener una buena relación con todos, pero en muchas ocasiones en las iglesias damos por hecho que esto está ocurriendo. Y ¿sabe qué? Más de una vez nos hemos dado cuenta que eso no está pasando. Y no está pasando porque no lo sacamos a la luz. Observamos esto en otros, comprobamos que existe una mala relación entre hermanos en las iglesias, pero no hacemos nada para eso. Erróneamente concluimos que eso es algo que Dios hará de alguna forma, y sabe que sí lo hará Dios, pero como lo estamos viendo en este momento, tiene que ver con una decisión particular de un creyente o de los creyentes que han entendido quién es Jesucristo. Vamos a ver por qué Pablo menciona eso. Él dice, ruego a estas dos hermanas, Evodia y Síntique, que vivan en armonía en el Señor. Había un conflicto entre estas dos mujeres. Pablo no lo menciona específicamente, pero podemos darnos cuenta que era de conocimiento público ya para la iglesia. Eran dos personas que, como Pablo menciona más adelante, estas eran personas que habían trabajado con él, lo menciona en el siguiente versículo. Así que eran personas que eran conocidas, tenían cierto liderazgo en su ejemplo, en su vida personal como creyentes en Jesucristo, y era algo que conocía a toda la iglesia. Este conflicto de alguna manera había provocado un quiebre en su relación. Y para Pablo, démonos cuenta de esto, para Pablo lo importante no era solo lograr que se pusieran de acuerdo para seguir trabajando y tolerarse de alguna manera. Lo importante para Pablo era que actuaran como Jesucristo había actuado. Recordemos ese capítulo 2, humillándose hasta lo más que pudo, hasta lo más que debió hacerlo para obedecer y cumplir al Padre Celestial. Por eso es que Pablo dice ruego. Pablo está pidiendo, está exhortando, está de alguna forma amonestando. Está amonestando a que por causa de Cristo, es decir, en el Señor, ellas se reconcilien. No solamente que se toleren, no solamente que pasen de largo y ya no se golpeen o no se dijeran algo, sino que realmente exista armonía. ¿Pero cuál era la razón? Por causa de Cristo. Déjenme leerle esta otra versión como dice en este versículo. Ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. No solamente que le pongan una bendita por encima, no solamente que soben la herida, no, que lo arreglen. Y que lo arreglen porque pertenecen al Señor. Es decir, Pablo está diciendo claramente, si pertenecen a Jesucristo, no es correcto que exista un desacuerdo entre ustedes. Llamarse cristiano y estar en enemistad con otros constituye un absurdo. Llamarse cristiano o cristiana y estar en enemistad con otros constituye un
absurdo. Es decir, según lo que Pablo y la manera en que lo está mostrando aquí, esto no va de acuerdo a la nueva vida que tenemos en Cristo. Otra vez, he mencionado esto muchas veces, Efesios 4. Pablo dice claramente que debemos vivir de una manera digna de acuerdo al llamamiento que hemos recibido. Y una manera digna es arreglar nuestras diferencias con los demás. Es decir, dicho de otra forma, cuando persistimos en las diferencias con los demás, estamos viviendo de una manera indigna, muy por debajo del estándar de la vida en Cristo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Creo que todos podemos pensar que sí. Pero notemos eso. El énfasis de Pablo es no solamente llévense bien, no es solamente toleren a alguien, no es solamente son personas grandes, adultas, arréglenlo. No, sino que Pablo está colocando aquí la razón principal. Ustedes son de Jesucristo. No pueden comportarse de esa manera. Arreglen su desacuerdo. Vivan en armonía. Esto implica más que solamente un perdón superficial. Implica realmente aclarar el asunto y llevarlo hasta las últimas consecuencias para que esté todo solucionado. Por cierto, antes de avanzar a la segunda, a lo que viene más adelante, tenemos que ver entonces que esta clase de conflictos o quienes estamos en una iglesia no estamos exentos de tener alguna clase de conflicto. No estamos diciendo tampoco que en algún momento cualquier conflicto tiene que ser solo por causa nuestra, o que alguien esté enojado con nosotros implica que estamos haciendo algo equivocado. No, lo que Pablo está diciendo aquí y por lo que está hablando, nos parece que Pablo está mencionando que estas dos personas tenían que ver en el conflicto y por tanto a las dos les correspondía también solucionarlo. Aun cuando no tuviéramos que ver y alguien más se enoja sin razón con nosotros, deberíamos de tener la disposición de arreglar esa situación. Lo importante aquí es que los conflictos vendrán. La presencia de un desacuerdo con alguien no significa necesariamente pecado. Lo que sí es un pecado es permanecer en el desacuerdo. Eso es lo que Pablo está diciendo. El estándar de Cristo no nos permite permanecer en ese desacuerdo sin hacer nada. Hay que arreglar la situación. Y no solamente nosotros, los que estamos en el conflicto, sino que Pablo, de hecho, nos dice que una de las evidencias de una vida correcta en una iglesia cristiana no solamente es mantener yo una buena relación con mi prójimo, sino también ayudar a otros a arreglar su situación, a arreglar sus diferencias con otros. Porque ahora Pablo en el versículo 3 se refiere a alguien más. Parece que este era el pastor de esta congregación. Quizá algunos mencionan que era Timoteo o era Silas. Pero entonces en el versículo 3 Pablo dice claramente: en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Fíjense la manera en que Pablo está tocando este asunto. No está solamente echándolo ahí a la iglesia para ver qué hacen, sino que Pablo está realmente resaltando las virtudes que por causa de Cristo estas mujeres tenían, que eran servidoras, eran colaboradoras, eran personas que estaban evangelizando, enseñando, que formaban parte de este equipo evangelizador, discipulador de Pablo, junto a otros más que menciona ahí, y que estaban inscritos en el libro de la vida. Eran verdaderas creyentes, eran personas maduras, pues eran personas que estaban haciendo algo por el bien de la iglesia, por el bien del reino de Dios. Entonces no era, y a pesar de eso, no era solamente su asunto, sino que ahora Pablo le dice a esta persona encargada de ahí, le dice: ayúdalas, no permanezcas inmóvil en esto, no permanezcas pasivo en esta situación, interviene, ayúdalas a que resuelvan su asunto. Eran personas maduras y aún así era necesario que alguien más llegara con ellos. Fíjese que muchas veces nuestros problemas interpersonales o los problemas interpersonales en las iglesias se mantienen porque nos alejamos de ese calor y de ese amor que debemos manifestar al resto de hermanos, porque malentendemos el amor, porque pensamos que amar a alguien es
dejarlo que haga lo que quiera. Si escarbamos un poquito nos vamos a dar cuenta que en realidad eso es más temor. ¿Por qué? Porque no queremos que alguien nos diga que por qué nos estamos metiendo, o porque quizá no sabemos cómo hacerlo, pero sabe que la Biblia nos dice que nosotros somos piedras vivas, que nosotros nos edificamos mutuamente. La Biblia nos habla acerca de que Dios el Señor, Dios el Espíritu Santo en nosotros ha provisto esta ayuda que necesitamos diariamente para poder ir creciendo más a la imagen de Cristo. Gálatas 6:1 nos menciona claramente que si alguno es sorprendido en alguna falta, él dice, vosotros, ustedes que son espirituales, es decir, los que son maduros, los que comprenden la situación, porque el Espíritu Santo está mostrándoselas, restáurenles en espíritu de mansedumbre, restáurenles. Es decir, no solamente está diciendo oren por ellos, vigilen que no se maten. No, lo que está diciendo aquí es, si estás observando que hay una situación complicada entre tus hermanos, ve y ayúdales. Ayúdales. Una característica entonces de una iglesia que está creciendo en el Señor es que yo tomo mi responsabilidad para arreglar mi situación, mi conflicto con alguien más, pero también cuando sea necesario yo voy a tomar mi responsabilidad en ayudar a otros a resolverlo. Obviamente entendemos que todo esto con la palabra del Señor, pero no tenemos opción, tenemos que hacerlo, y eso es un privilegio nuestro. Así cumplimos, como Pablo lo menciona en otro momento, cumplimos así la ley de Cristo, el amor entre nosotros. Por otro lado, también tenemos que permitir que el gozo del Señor sea quien nos ayude a resolver esto. Ya sea que tengo una diferencia con alguien o observo que alguien más está teniendo diferencias y voy a ayudarles. Entonces, una manera específica en que podemos hacer cualquiera de las dos cosas es permitir que el gozo del Señor nos ayude. Inmediatamente después de que Pablo menciona esto, él dice, regocíjense en el Señor. Dice, Evodia y Sintique, resuelvan su asunto. A ver, tú, pastor de la iglesia, ayuda a estas mujeres que son personas maduras, ayúdales. Y entonces dice, regocíjense en el Señor siempre. Es decir, voy a decir, Sintique, regocíjense. Pastor, iglesia, todos juntos, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. ¿Vas a resolver tu asunto? ¿Cómo lo harás? Con una lista de cosas que la otra persona tiene que aceptar para que entonces tú digas que está todo solucionado. ¿Cómo vas a resolver el asunto o vais a ayudar a otros a resolver su asunto? Viendo de acuerdo a tus preferencias, de acuerdo a quién habla mejor. Algo que Pablo nos está diciendo aquí es que el entorno tiene que ser el regocijo en el Señor. Regocíjate en el Señor siempre. Regocíjate. El gozo es el ambiente general en esta carta. Y Pablo dice, en lugar de estar entonces enojados entre ustedes, enojados con los demás, regocíjate en lo que Jesucristo ha hecho ya. Recuerda tu salvación, porque el regocijo no es solamente estar alegre o no tener tristeza. El regocijo, bíblicamente hablando, tiene que ver o parte de lo que Jesucristo ha hecho, de la salvación que Jesucristo nos ha dado. Por eso Pablo nos ha dicho eso antes, en los capítulos anteriores. Y cuando recordamos eso, hay regocijo en nuestro corazón. Y cuando hay regocijo en nuestro corazón, es mucho más fácil resolver nuestras diferencias. Pablo dice, en lugar de eso, regocíjense entonces, vivan agradecidos, gózate en la vida que el Señor te ha dado. En lugar de que estés peleado con otros y de que la gente llegue a la iglesia y vea conflictos acá y conflictos allá, en lugar de eso, dice Pablo en el versículo 5 ahora, que la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. En lugar de ver su enojo y de que les conozcan como la iglesia, con personas que se enojan, con líderes que están enemistados, en lugar de eso, que les conozcan por su bondad. La bondad es una cualidad del Espíritu que se manifiesta en el trato con otros necesariamente. Nadie puede decir de otra persona o de sí mismo que es bondadoso si eso no se traduce en el trato con alguien más. Por eso Pablo está diciendo aquí claramente que la bondad, el trato entre ustedes, el trato que Jesucristo les ha dado, sea conocido de todos los hombres.
que esa sea una característica de la iglesia. Y luego dice, el Señor está cerca. Esa es una advertencia. Está diciendo, tienes que hacerlo, porque al final de cuentas, en algún momento el Señor vendrá por esta iglesia y el Señor tomará cuentas de cuánto nos parecimos a Jesucristo. Así que una característica importante es que tengamos una buena relación con nuestro prójimo. Tenemos que aprender eso. Una iglesia debe mostrar esa actitud, esa bondad entre cada uno de sus miembros. Otra característica es una buena relación con Dios. Una característica esencial de una iglesia que realmente está creciendo en el Señor es que mantiene una buena relación con Dios. Y aquí podría pensar que Pablo nos está diciendo que en medio de cualquier clase de crisis, lo que nos corresponde es esperar en Él. Si usted y yo decimos, dicho de otra forma, si usted y yo decimos que tenemos una buena relación con Dios, esa buena relación con Dios tiene que mantenerse, así como Pablo nos estaba diciendo en el capítulo 3, tiene que mantenerse en medio de cualquier circunstancia. Y una forma es la que Pablo nos muestra aquí, a través de la espera, de la dependencia en el Señor. Versículo 6, dice Pablo, por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Podemos pensar que Pablo está todavía tomando este ejemplo. No se afanen por cómo vamos a resolver este asunto o las situaciones que han derivado de él. No se afanen por ello. Quieren resolverlo. Bueno, gócense en el Señor y ahora entonces vayan al Señor con oración, con súplica y con acción de gracias. Y den sus peticiones a Él. Pídanle al Señor que resuelva esta circunstancia, este conflicto entre ustedes. Pero esto podemos fácilmente trasladarlo a cualquier área de la vida. Porque aquí nos damos cuenta que no solamente tenemos conflictos en algunas ocasiones con las personas, sino que también hay otra clase de crisis y conflictos como la que estamos atravesando o las que han derivado de esta situación por la pandemia. Pero ¿qué nos corresponde ahí? Mantener una buena relación con Dios. La verdadera iglesia de Dios persevera. La verdadera iglesia de Dios es firme. La verdadera iglesia de Dios, aún en medio de las crisis, espera en Dios. No se echa para atrás, no levanta el puño y comienza a buscar respuestas, a exigir respuestas a Dios. No se da la vuelta y se va por otro camino. La verdadera iglesia de Dios, en medio de cualquier crisis, espera en Él. ¿Y cómo lo hace? Bueno, según lo que Pablo menciona aquí, es llegando delante del Señor en oración, con súplica, con acción de gracias. Fíjense ustedes qué importante es eso. Muchas veces vamos con el Señor a pedirle porque tenemos algo legítimo por lo cual dejar en sus manos, una situación complicada. Pero nos olvidamos de esta parte, de agradecerle al Señor. ¿Agradecerle qué? ¿Por la situación en sí? Bueno, no me parecería que es eso a lo que Pablo se refiere aquí. Creo que Pablo, por lo que ha estado diciendo justo antes, cuando él habla que tenemos que ir con acción de gracias, es reconociendo lo que ya el Señor ha hecho antes por nosotros. Por ejemplo, muchos podríamos quizá decir que en este momento no tenemos una fuente fija de trabajo, de sustento. Hay muchas personas así. Hay a quienes les han recortado el salario, hay a quienes les han venido las deudas entonces por consecuencia de todo esto. Y a pesar de ello el Señor no nos ha abandonado, no nos ha dejado sin comer un solo día. Como lo mencionábamos antes, quizá no estamos comiendo lo que quisiéramos, pero sí lo que necesitamos y tenemos lo que necesitamos siempre. Démosle gracias al Señor por eso. Démosle gracias al Señor porque a pesar de las circunstancias, Él ha estado siempre ahí, nos ha mantenido con salud. Y aun cuando nos hemos enfermado, Él nos ha cuidado y nos ha provisto. Y en medio de cualquier situación en la que no entendamos o que no veamos razones, el Señor ha estado ahí, lo sabemos perfectamente. Lo que Pablo nos está invitando aquí es, recuerda todo lo que el Señor te ha dado. En aquellas ocasiones en las que todavía no había pandemia, por ejemplo, y tú no te dabas cuenta de todo lo que tenías. En tu casa, en la iglesia, en tu trabajo, tu familia, tu matrimonio. Quizá en esos momentos de bonanza, de falta de crisis,
no nos dábamos cuenta de cuán bendecidos éramos. Pero Pablo nos dice aquí, ¿quieres ir y colocar en las manos del Señor tu petición? Hazlo, pero primero dale gracias. Porque cuando tú haces eso, entonces adquieres mayor confianza, mayor dependencia en Él. ¿Sabes por qué? Porque ahora vas a un Dios, vas a dejar en las manos, vas a dejar tu petición en las manos de un Dios que siempre ha estado ahí. Tu confianza crece. Dios, ayúdame, necesito tomar decisiones, necesito ver qué hago con esta situación, tengo crisis, mi familia puede llegar a sufrir, ¿qué hago, Dios? Pero tú has estado ahí. Crece tu confianza. Y Pablo lo dice claramente, no se afanen, en lugar de eso, vayan con Él, agradézcanle, déjenle en sus manos estas peticiones, sean dadas a conocer esas peticiones delante de Él. Y entonces, versículo 7, Él menciona esto, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Todos quisiéramos esa clase de paz, especialmente en situaciones como las que estamos viviendo. Muchos han derivado en esta pandemia, ha derivado en muchas otras crisis particulares. Conozco personas que están dedicadas, por ejemplo, a la evangelización, a las misiones, personas maduras que han estado trabajando mucho y en estas circunstancias ahora se han quedado sin recursos materiales como los que venían teniendo. Su salud o la salud de sus familiares cercanos se ha visto afectada por esta situación del virus. Viven entonces ahora con este dolor, con esta pena, y aparte tienen hijos pequeñitos y aparte tienen algunas otras situaciones que afrontar, cosa tras cosa, y en medio de eso quisiéramos simplemente irnos a dormir y que en la mañana todo desapareciera y sentirnos de una forma diferente. Quisiéramos esa paz. Bueno, el Señor nos dice, sí puedes tener esa paz, pero primero tienes que ir conmigo, tienes que reconocer, recordar que yo he estado ahí siempre, tienes que depender de mí, esperar en mí, dejando tus peticiones en mis manos, y entonces, dice Él, esa paz de Dios que tanto esperas llegará. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no se puede lograr por medios humanos, una paz que no podríamos alcanzar solo por querer desearla. Es una paz que viene por confiar, por esperar completamente en Dios de la forma en que Él lo pide. Una paz que es capaz de guardar, dice aquí, nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Guardar. Esa palabra parece que es una referencia a cuidar, a proteger, quizá. Pablo estaba en una cárcel, recuerden, y Pablo está tomando muchas imágenes de lo que él está viendo ahí. Y quienes conocen y han estudiado mucho acerca de esto coinciden en que esta frase tiene que ver con una frase que recuerda a aquellos soldados que estaban a la entrada de la cárcel para cuidar que no entrara nadie y que no saliera nadie que no debía estar ahí. Entonces Pablo usa ese mismo ejemplo para poder decir, esa paz se parará a la entrada de tu corazón, a la entrada de tu mente, y no dejará que pase nada que no pertenezca ahí. Es una paz que solamente puede dar Cristo. Es una paz que está guardada en Cristo. Es interesante porque justamente nuestros corazones y mentes, nuestros corazones y pensamientos es justo donde se desarrolla esa batalla, donde están los temores, donde están las angustias, donde está el qué pasará más adelante. El Señor nos dice, nos habla entonces que una característica de una iglesia que está creciendo es que es capaz de esperar en el Señor en medio de cualquier clase de crisis, como Pablo nos está mencionando aquí. También parece que el apóstol Pablo nos está diciendo que en medio de cualquier crisis deberíamos estar dispuestos, con esa firmeza que Pablo nos ha mencionado antes, deberíamos estar dispuestos firmemente a escudriñar todo lo que sea correcto. Todo lo que sea correcto. Pablo dice en el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que se merece elogio, en esto mediten.
No te angusties, dice en el versículo 6. No se angustien, son demasiadas cosas. Hay muchas cosas que vienen a nuestra mente en medio de las crisis. Pablo dice, haz esto. Y por lo demás, mejor enfócate en todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, todo lo que tiene virtud o que merece elogio. En eso medita, dice. Llena tu mente de Dios. Llena tu mente, porque eso es Dios, ¿verdad? Lo verdadero, lo digno, lo justo. Llena tu mente de Dios. En esta temporada de pandemia, ¿cuántas teorías, cuántas cosas no hay en todo lado? Que si la vacuna que vendrá después, que si el chip que nos van a poner, que si las antenas 5G, que si cualquier cosa que hay. Tristemente hay muchos predicadores, yo no digo que sean no creyentes, pero son personas que, aunque pueden tener una buena intención, son personas que están enseñando mal en las redes sociales y están llevando la mente de la iglesia, especialmente, hacia cosas que no edifican, cosas que no podemos comprobar, situaciones que claramente son falsas. Al escarbar un poquito es evidente. ¿Y eso qué produce? Produce más angustia, más zozobra, más temor en la gente. Cuando comenzamos a hacer cosas que Dios no ha dicho. Pablo, en lugar de eso, nos dice, ¿tienes una crisis? Persevera en pensar, en concentrarte en lo que es bueno. Concéntrate y medita en Dios. No le des cabida a lo malo, a lo oscuro, a lo que no conoces, a lo negativo. No le des cabida a eso. Mejor, fija tu mente, porque eso significa meditar. Fija tu mente, piensa, reflexiona, profundiza en Dios, en aquello que realmente se parece a Cristo. Reflexiona en todo lo que pertenece a Dios. En medio de la crisis, una buena relación con Dios entonces se manifiesta en que nos concentramos en todo lo que significa Dios mismo. Y en medio de la crisis también podemos seguir también el ejemplo de otros creyentes. Como lo mencionamos en los domingos anteriores, Dios a través del Espíritu Santo ha provisto de sus dones a la iglesia y también ha habilitado a cada creyente a caminar en los pasos del Señor Jesucristo. Cuando a nosotros nos hace falta algo, el Señor ha querido que volteemos también a ver a otros cómo lo están haciendo y recibir su ayuda, o cuando a alguien le falta algo, nosotros podemos ayudar a la otra persona con lo que el Señor nos ha dado hasta ese momento. Y Pablo parece recordarlo aquí. ¿Tienen alguna de estas clases de crisis? ¿Quieren saber cómo se comporta una iglesia del Señor? Bueno, dentro de todo lo que hemos dicho, dice, también puedes hacer esto. Dice el versículo 9, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. Y el Dios de paz estará con ustedes. Es decir, Pablo, nuevamente, como muchas ocasiones lo hace en sus cartas, se pone como ejemplo. Dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Y entonces está diciendo él con esa seguridad y convicción que tiene en el Señor y que él ha pedido a la iglesia en los capítulos anteriores. Él dice, ¿han aprendido algo de mí? ¿Han recibido algo de mí? ¿Han oído algo de mí? ¿Han visto algo en mí? Bueno, practícalo. Hazlo. Haz lo que yo estoy haciendo. Sigue el ejemplo de otros creyentes. En medio de las circunstancias difíciles, sigue el ejemplo de otros creyentes. Esa es una característica de una verdadera iglesia del Señor. El estar cómodos con ver lo que Dios está haciendo en otros, valorar lo que Dios está haciendo en otros y tomar lo que podamos tomar para nuestro crecimiento. Pablo entonces está seguro de quién es Él en Cristo y está poniéndose nuevamente como ejemplo. ¿Podemos hacer eso en este tiempo? Hay otras personas que podemos observar también en otras iglesias o en nuestra propia congregación y darnos cuenta de cómo están solucionando, cómo están pasando, viviendo esta pandemia, esta crisis. ¿Podemos imitar algo de ellos? Hagámoslo. Ellos están mostrándonos algo acerca de Jesucristo en su vida, en su actitud, que quizá no habíamos percibido en la nuestra. Imitemos eso. Vayamos hacia lo que es correcto. Y por último, en los últimos versículos, la última parte del capítulo, Pablo nos está hablando acerca de
que una característica también de una verdadera iglesia, una vida práctica de una verdadera iglesia del Señor, es que tiene una buena relación con los bienes materiales, una buena relación con los bienes materiales. ¿Cómo lo dice aquí? Bueno, Pablo comienza diciendo que él disfruta de Jesucristo. Él básicamente dice así: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. Él está haciendo referencia a su ministerio apostólico. Él está mostrando esa parte estructural de su ministerio, que era el ir, pero alguien tenía que estarle enviando, no solamente anímicamente, espiritualmente, sino también materialmente. Entonces él menciona que en algún momento esta iglesia había dejado de apoyarle en su ministerio, había dejado de apoyarle materialmente, pero que ahora habían reavivado ese cuidado para con él. Y decía él, antes se preocupaban también, pero no habían podido hacerlo. Había habido alguna situación por ahí que no había ocurrido. ¿Y qué nos menciona Pablo? Nos menciona, mediante su ejemplo, cómo él ve los bienes materiales. Y lo está poniendo como un ejemplo para nosotros. Y él dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y él menciona cualquiera que sea su situación. Dice, sé vivir en pobreza, es decir, vivir humildemente. Y dice, y sé vivir en prosperidad. Dos extremos. Pobreza extrema y prosperidad. En todo, dice, y por todo, es decir, en todo, cuando habla de en todo y por todo, está hablando acerca de estos dos extremos, acerca de lo material. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado, dice, como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Lo que Pablo está diciendo, no les estoy hablando acerca de lo material, dice, porque me haga falta. Lo que yo quiero mostrarles es cómo yo he aprendido a esto. Pablo está mostrándonos ahí que él no necesitaba en ese momento ese mantenimiento material. Él tenía contentamiento. Él básicamente y claramente lo dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Contentamiento. No está hablando simplemente de conformismo. No está hablando acerca de eso. El conformismo simplemente es no puedo hacer más, entonces ni modo. El contentamiento es superior. El contentamiento es tengo poco, disfrutaré eso poco. Tengo mucho, lo disfrutaré adecuadamente. Pero no es simplemente el resignarse. Pablo nos está mostrando algo muy superior. Y nos está diciendo que él había sido entrenado por Dios para estar bien en cualquier situación, para estar contento, para estar agradecido con lo que tenía, sea poco o sea mucho, a estar conforme en ese sentido con lo que tenemos en ese momento y aprender a disfrutarlo. Pablo nos está diciendo aquí, este es el secreto para poder estar con poco o con mucho, contentamiento con lo que tenemos. ¿Podríamos nosotros decir algo similar? Tal vez ahora que muchos tenemos poco, podríamos decir, bueno, sí, estoy acostumbrándome a tener poco. Pero es interesante que Pablo no solamente menciona cuando tiene escasez, él también dice cuando he aprendido a vivir en abundancia. ¿Sabe por qué? Porque así como es importante aprender a vivir bien de acuerdo a Dios, aprender a reaccionar bien con el Señor cuando tenemos poco, también es importante aprender a reaccionar bien cuando tenemos mucho. Porque ¿qué tal ahorita? Decimos, ya voy acostumbrándome, pues ni modo, tengo poco. Antes me comía, 5 tacos, ahora me como 3. Bueno, está bien, ni modo. Pero ¿qué tal cuando usted vuelva a tener para comprarse 5 tacos? O 20. Si usted no ha aprendido a tener contentamiento, esos 5 no le van a saber a nada. Usted querrá más. Ahora, lleve eso a cualquier circunstancia, a cualquier circunstancia. Y se va a dar cuenta que es básicamente el mismo problema, no tener contentamiento. ¿Se ha dado usted cuenta, por ejemplo, que, supongamos, algunos podríamos decir, si usted tenía 10,000 pesos al mes hace 2 años,
usted tuvo que ajustar todas sus actividades, todas sus necesidades a esos 10,000 pesos. No podía pasarse de eso si es que usted no quería tener deudas. Pero en algún momento quizá el Señor le bendijo y ahora empezó a tener 15,000 pesos al mes. Y por alguna extraña razón, en algún tiempo parecía que esos 15,000 ya no le alcanzaban tampoco. ¿Qué había hecho usted? En lugar de seguir ajustándose a lo que tenía antes y por lo cual entonces vivía usted antes, ahora simplemente aumentó sus necesidades y las ajustó a esa nueva realidad de 15,000 pesos. Y si usted tuviera ahora 20,000 pesos al mes, ¿sabe qué va a pasar? Va otra vez a ajustarse a eso. ¿Por qué hacemos esa clase de cosas? Bueno, no todas las situaciones y en todos los momentos es igual, pero mucho de eso nos dice algo de esto. No estamos contentos con lo que tenemos. No estamos contentos. Pablo está diciendo, no tiene que ser así. Una iglesia, una verdadera iglesia, la vida práctica de una verdadera iglesia, la vida correcta, se caracteriza por una buena relación con los bienes materiales. Y eso pasa necesariamente por el contentamiento. Así como Pablo lo está diciendo. Pablo llega al momento en que incluso menciona ese famosísimo versículo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo, bueno, debería quedar claro que esto se refiere a esta situación, esta tensión entre lo poco y lo mucho en lo material. Sea que tenga poco o tenga mucho, todo, no importa lo que sea, lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Por qué? Mi dependencia, mi contentamiento no está en cuánto tengo, sino en Cristo. Y si está mi dependencia, mi contentamiento en Cristo, entonces no importa si tenga poco o mucho, mi contentamiento sigue igual. Cristo es el eje, Cristo es el enfoque. La mejor manera entonces de poder tener una buena relación con lo material es tener una buena relación, una buena dependencia en Jesucristo. Así entonces todo lo demás toma su lugar apropiado. Y por último, déjeme mostrarle esto último que Pablo también menciona. Pablo parece mencionarnos en los últimos versículos que una característica de poder tener una buena relación con los bienes materiales es dedicar entonces esos bienes al extendimiento del evangelio. Y lo hace a través del ejemplo que esta iglesia había dado. Dice en el versículo 14, sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. No tenía yo necesidad, pero qué bueno que ustedes comenzaron a hacerlo otra vez. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo, dice, en cuestión de dar y recibir. Es decir, nadie me envió para mi sostenimiento ministerial, sino solamente ustedes. Porque aún a Tesalónica ustedes enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Iglesia de Filipos, Pablo se está diciendo, iglesia de Filipos, ustedes han mostrado que tienen una buena relación con Dios porque tienen una buena relación con los bienes materiales. ¿Cómo sé eso? Porque ustedes comenzaron a enviarme también ayuda aún en medio de sus necesidades. Pablo aclara, versículos 17 y 18, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pablo nos está diciendo, no estoy hablándoles de dinero para que piensen que necesiten enviarme dinero. No estoy hablándoles de dinero para que ustedes piensen que entonces yo estoy dándoles una petición velada de dinero. Lo estoy haciendo y él está mostrando aquí un principio espiritual muy importante, para que haya fruto que aumente en su cuenta. Tratar bien el dinero de esta forma, tratar bien lo material y darlo para el servicio de Dios, de la manera que sea, provoca fruto en nuestra cuenta. Porque eso es realmente el trato que tiene que darse para lo material. Hablando de la iglesia, tenemos una misión que es hacer discípulos del Señor. Tenemos esa misión. Y todo lo que el Señor nos ha dado como congregación tendría que llevar esa dirección. Entonces, cuando usamos correctamente lo que el Señor nos ha dado para esa misión, Pablo dice aquí, entonces habrá fruto en tu cuenta. Habrá
cosas que te avalen. Cuando llegues delante del Señor, iglesia, Dios dirá, hiciste lo correcto, no te dejaste seducir por el dinero, por lo material. Te entregué esto y tú me devuelves ahora esto con lo que yo te di. Muy bien, tienes ese fruto en tu cuenta. Y Pablo dice, pero aún así yo he recibido todo lo que ustedes me han enviado, versículo 18, y lo tengo y tengo entonces en abundancia. Estoy bien abastecido, gracias Filipenses, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado. Esto, dice, constituye un fragante aroma y un sacrificio aceptable y agradable a Dios, porque ustedes, Filipenses, lo hicieron de la manera correcta. No fue para mantener al misionero, no fue porque tenían una responsabilidad, no fue simplemente porque alguien les pidió, fue porque ustedes están teniendo una buena relación con Dios y lo muestran con una buena relación con lo material. Para ustedes lo material no es su dependencia y lo están mostrando aquí. Pablo nos está diciendo claramente esta situación ahí y está alabando esta actitud de los filipenses. Y entonces, y esto es maravilloso, porque no hay necesidad de que ocurriera esto. Pero Dios es así. Miren lo que dice el versículo 19. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué interesante. Dice la palabra que más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? Los filipenses estaban dando y dando y dando. ¿Y qué les promete el Señor? Que Él les va a proveer a todas sus necesidades. ¿Sabe qué significa esa frase? Estaba diciendo, bueno, yo sé que ustedes dieron de lo que tenían, y como dieron de lo que tenían, su presupuesto se desajustó. Ahora faltaba para las cosas que ustedes tenían que pagar, que tenían que comprar. Faltó, porque ustedes estuvieron dispuestos a quitar de ahí para dar. ¿Saben qué va a pasar? Dice Pablo. Dios ve esas necesidades y Dios las suplirá. No sabemos cómo lo hace el Señor, pero creo que más de uno lo habrá experimentado. Como cuando damos, somos bienaventurados al dar, y Dios siempre se encarga de suplir la necesidad que surgió por haber dado. Y no solamente para cubrirla, sino dice conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto tiene una aplicación práctica en que sí, Dios va a cubrir literalmente ese desajuste en lo material, pero que también nos enriquecerá de acuerdo a esas riquezas en gloria en Cristo Jesús en lo espiritual, nos hará crecer más, depender más en el Señor. Esa es una verdadera relación con Dios, cuando mantenemos una correcta relación con lo material. No nos dejamos seducir por eso, sino que Él es nuestra dependencia, y lo material simple y sencillamente lo entendemos como algo que el Señor nos ha dado para cumplir su misión, y lo hacemos. Y entonces Pablo se despide de la iglesia. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Lo que logremos, lo que hagamos, cómo nos comportemos, los problemas que resolvamos, las necesidades que cubramos, que todo sea para la gloria de Dios. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan, dice Pablo. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Pablo concluye entonces hablando de parte de una iglesia a la iglesia. Ahora, de la iglesia misma, pero de una parte de un lugar hacia la iglesia local en otro lugar, pero hablando de esa comunión, ese entendimiento, esa hermandad, esa edificación mutua en Jesucristo. Porque así se debe ver una verdadera iglesia, la verdadera iglesia del Señor. Que el Señor nos permita tener esta clase de vida correcta, una vida que es capaz de tener una buena relación con nuestro prójimo por causa de Cristo. Que nada se interponga en el camino del amor que el Señor quiere que tengamos en medio de cualquier circunstancia. Que también nos distingamos por tener una buena relación con el Señor a pesar de cualquier clase de crisis. Terminará esta,
y vendrá otra. Que el Señor nos esté preparando para todo lo que venga, a mantener nuestra convicción firme en Él. Y que en medio de todo nos distingamos por ser una iglesia que trata de la forma correcta nuestros bienes materiales, ya sea como iglesia, como cuerpo local, o como individuos, como familias. Preguntémonos, ¿qué es aquello que el Señor nos ha dado? ¿Para qué nos lo ha dado? Usémoslo para ello. Déjenme concluir con esta parábola que el Señor nos mostró también en su palabra. Él en algún momento nos habla acerca de 3 siervos. ¿Recuerdan eso? Que el Señor menciona que estos 3 siervos tenían a un amo que en algún momento se iba a ir de viaje y dejó encargados en cada uno de ellos una parte de su riqueza. A uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 y al último 1, de acuerdo a la capacidad que percibía en ellos. Y los 2 primeros fueron y trabajaron eso que les había dado su amo y lo duplicaron. Y cuando llegó su amo, les llamó a cuentas y llegó el primero, le dijo: me diste 5 talentos, mira, yo fui, lo trabajé y aquí está lo que te corresponde. Estos 5 que me diste y estos 5 que gané. El segundo había hecho lo propio con 2 de ellos, había trabajado con 2 y lo duplicó en otros 2. A estos 2 su amo les dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y va y les recompensa, digamos, de esa forma por la diligencia que habían tenido con lo que el Señor les había entregado. Pero el último, usted recuerda eso, el último que tenía 1, él dice que en vez de ir y trabajar, lo fue y lo escondió, lo enterró, quizá lo escondió bajo tierra y simplemente esperó a que llegara su amo. Y cuando su amo le preguntó por qué había hecho eso, él básicamente le responde esto: porque yo sé que tú tomas de aquello que no has trabajado, entonces yo simplemente vengo y te devuelvo lo que es tuyo. ¿Qué estaba diciendo aquí este hombre? Estaba diciendo: si yo iba y trabajaba este dinario que tú me diste, este talento que tú me diste, yo iba a ganar el segundo talento. Pero tú ibas a venir y en vez de llevarte el que me habías dado originalmente, también te ibas a llevar lo que yo gané, porque tú tomas lo que no has trabajado. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué le dice este amo? Siervo malo y negligente. Tan fácil como que era entonces simplemente ir, llevar al banco mi dinero, dice, y entonces cuando yo viniera iba a recibir mi dinero más los intereses de mi dinero. Lo que el Señor nos, entre otras cosas, está mostrándonos a través de esta parábola es que todo lo que somos, en este caso tenía que ver con bienes materiales y es quizá con lo último que habla Pablo aquí, pero tiene que ver con todo lo que somos. Lo que el Señor está diciéndonos aquí es: todo lo que somos, todo lo que tenemos es de Él. Todo, absolutamente todo. Y ninguno puede colgarse una medalla, un logro por lo que haya pasado con lo que el Señor nos ha dado. Somos una iglesia, tenemos un local, tenemos una estructura, tenemos cierto nombre, cierta fama, lo que sea que seamos y que tengamos, nada es nuestro. Y nada de eso nos corresponde simplemente dejarlo ahí pensando en que no tendremos el crédito por eso. Todo le corresponde al Señor. Y hablando acerca de una iglesia que realmente una iglesia que realmente debe vivir como Dios quiere, entonces todas las áreas de nuestra vida como iglesia o como individuos tenemos que estar dispuestos a trabajarla de tal manera que cuando el Señor venga a buscar lo suyo, podamos entregarle más de lo que Él nos entregó. Todo. Y para eso su palabra ha sido clara. Tenemos un enfoque correcto, debemos mantener una actitud correcta, debemos vivir con una convicción correcta y debemos vivir una vida correcta de acuerdo al estándar de Jesucristo, de acuerdo al llamamiento que hemos recibido de parte de Él. Yo les invito, hermanos, a que consideremos esto siempre. Por favor, lea esta carta a los Filipenses una vez, otra vez. Estoy seguro no le va a llevar mucho tiempo leerla,
una, dos, tres veces, las que sean necesarias. Usted se va a dar cuenta cómo el Señor es claro. Esa es la clase de vida que el Señor quiere que tengamos. Una verdadera iglesia se comporta de acuerdo a como Él lo quiere por causa de Cristo. Yo espero en el Señor que eso ocurra, especialmente en medio de esta situación que estamos atravesando. Permítame orar para que el Señor nos ayude a vivir de acuerdo a esa iglesia triunfante que Él espera, de acuerdo a su palabra. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos porque en tu bondad tú nos corriges, nos exhortas, nos alientas, nos animas Señor a continuar y nos muestras tu palabra Padre, porque sabemos que si algo habremos de hacer Señor será guiados por ti a través de tu palabra, hablando y tu Espíritu Santo hablándonos Señor. Y yo te ruego Padre que tú lo sigas haciendo, no solamente en este tiempo que hemos tenido alrededor de tu palabra, sino que realmente sea tu Espíritu Santo guiándonos cada día. Ahora, Señor, todo esto que hemos estudiado y lo que seguiremos estudiando en lo personal, cada quien en tu palabra, Señor, no permitas, Padre, que se disuelva en medio de las circunstancias de nuestra vida. Al contrario, que cada momento, Señor, en el momento oportuno, estas enseñanzas que hemos recibido de ti sean traídas a nuestra mente y corazón por parte de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a tener ese gozo de vivir una vida que te glorifique a ti, Padre. Que seamos una iglesia que realmente se muestra como una verdadera iglesia de Jesucristo en medio de cualquier circunstancia. Ayúdanos, Señor, en medio de esta situación que estamos viviendo. Bendice a cada padre de familia, Señor, que está también quizá preocupado por la responsabilidad que tiene que cubrir en su familia, Padre. Bendíceles, guárdales. Provee, Señor, de trabajos, provee, Señor, de los medios, de los recursos para seguir teniendo el sustento, Padre. Bendice a cada madre de familia, Señor, que al igual que sus esposos, Señor, pueden también estar preocupadas por la atención de su hogar, las responsabilidades que tienen que cumplir. Bendícelas, Señor, guárdalas. Permite que cada matrimonio pueda tener momentos de unidad, firmeza, Señor, entre ellos y contigo, Padre, para que esta situación simplemente les ayude a fortalecerse aún más, Padre. A cada hijo, a cada hija, Padre, te ruego, Señor, ayúdales a tomar el lugar que les corresponde. Permite, Padre, que tanto padres como hijos, todos, Señor, podamos tomar nuestra responsabilidad firmemente tomados de tu mano, Señor. Bendice a la iglesia, Señor. Bendice a la iglesia en donde sea que se encuentra, Padre. Ayúdanos a brillar en medio de esta circunstancia y a ser iglesias que viven una vida correcta de acuerdo a Jesucristo. Ayúdanos a darte gloria y honra en todo lo que somos, Padre. Te lo ruego, sí, Señor Santo. Gracias una vez más por este tiempo. Gracias, Señor, una vez más, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga grandemente, mis hermanos. Que el Señor nos permita ser esa clase de iglesia.